nuevamente aquí, continuando con la exposición, como ustedes pueden ver, del libro Testimonios para los Ministros, de la hermana Ellen White. Todas estas noches vamos a estar tratando todo un capítulo entero titulado La iglesia remanente no es Babilonia. Queremos demostrar con claridad todo el detalle de lo que la pluma inspirada, los testimonios, hablan la voluntad de Dios para con su iglesia. Bueno, vamos a hacer una oración para la bendición divina, para esta exposición de la lectura de los primeros párrafos de este maravilloso testimonio. Querido Padre Dios, gracias por tus bendiciones, por darnos vida y salud una vez más para poder testificar los escritos inspirados que diste a tu sierva. Ayúdanos a comprender mediante esta lectura y poder así, Señor, entender tus propósitos sagrados para con tu iglesia remanente de estos últimos días. Ayúdanos, Señor, a comprender. Te lo suplicamos en el bendito y precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien. Vamos entonces a comenzar. La iglesia remanente no es Babilonia. Me he entristecido mucho al leer el folleto publicado por el hermano Stanton y por lo que estaban asociados con él en la obra que ha estado haciendo. Dice ella: sin mi consentimiento han tomado extractos o porciones de los testimonios, de ella por supuesto, y los han insertado en el folleto que han publicado. El fuerte clamor se llamaba ese folleto que este disidente Stanton había hecho. Había tomado porciones de los testimonios, de los escritos inspirados, y lo había combinado, insertado con sus propias opiniones, y así publicó en la revista llamada El Fuerte Clamor. Por eso ella expone lo sucedido. Al hacer esto, han realizado algo que no es justicia ni rectitud. Al tomarse libertades injustificables, han presentado al pueblo una teoría que es de carácter engañoso y destructivo. En tiempos pasados, muchos otros han hecho esto mismo, haciendo parecer que los testimonios inspirados sostenían posiciones insostenibles y falsas. Prácticamente con esto estaban haciendo creer a la gente que se tragaba todas esas revistas que publicaba este disidente, que Ellen White estaba apoyando esa supuesta reforma. Entonces, por eso que ella dice que esto que han realizado no es algo de justicia ni tampoco de rectitud. Se me ha mostrado que la posición adoptada por el hermano Stanton y por sus simpatizantes no es exacta, sino que es uno de los de he aquí y he allí que caracterizan los días en que vivimos. Como una muestra de la forma en que el hermano Stanton ha compilado ese folleto, daré el siguiente incidente. Escribí una carta particular a uno de nuestros pastores y con bondad, pensando ella, que podría ser una ayuda para el hermano Stanton, que se estaba desviando. Aquel pastor, le envió una copia al señor Stanton, pero en lugar de considerarla como algo destinado a su ayuda personal, imprime porciones de las mismas en el folleto como un testimonio inédito para respaldar la posición que ha adoptado. Está bien claro. Ella le escribió
una carta indicando su posición, el error en que estaba cometiendo el señor Stanton, disidente. Ella lo escribió no al señor Stanton directamente, sino dice que lo escribió a uno de los pastores, ¿no? Para que este pastor aconsejase, para que esté en conocimiento, para que lo aconseje al señor Stanton. ¿Qué hizo? De buenas intenciones, este pastor, la carta que Ellen White le había dado, sacó una copia, hizo un duplicado y lo entregó al señor Stanton para mostrarle la preocupación que tenía Ellen White por su cambio de parecer que estaba haciendo. Pero ¿qué hizo este hombre? El señor Stanton agarró porciones del consejo inspirado y lo adoptó a su folleto El Fuerte Clamor para hacer creer que ella también estaba como parte de la reforma, entre comillas, que estaba haciendo este disidente. Sigue diciendo la sierva del Señor: ¿es esto honorable? No había nada en el testimonio que sostuviera la posición del hermano Stanton, pero él lo aplicó erróneamente, como muchos hacen con los textos de la Escritura, de la palabra de Dios, para perjuicio de su propia alma y de las almas de los demás. Dios juzgará a los que se toman libertades injustificables y utilizan métodos fraudulentos para dar carácter e influencia a lo que ellos consideran como una verdad. Al utilizar una carta privada enviada a otra persona, el hermano Stanton ha hecho un mal uso de los bondadosos esfuerzos de alguien que deseaba ayudarlo. Las personas que publicaron el panfleto o la revista sobre el fuerte clamor y la caída de todas las iglesias dan evidencia de que el Espíritu Santo de Dios no está trabajando con ellas. Por su fruto lo conoceréis. Entonces, está bien claro acá justamente en este párrafo que hemos leído que las intenciones totalmente de señor Stanton, de este rebelde, de este disidente, era totalmente personal. Los que reciben los folletos que defiendan estas falsas posiciones recibirán la impresión de que yo, o sea, de que Ellen White apoya estas opiniones y estoy unida con estos obreros en proclamar lo que ellos designan como nueva luz. Yo sé que su mensaje está mezclado con la verdad, pero la verdad está falsamente aplicada y pervertida por su relación con el error. Prácticamente como se dice, cuando un mensaje tiene un 99% de verdad y un 1% de error, todo está contaminado. Todo. Quisiera decir al hermano que envió a estos hombres una copia de una carta que yo le escribí, que yo no he tenido ninguna intención de censurarlo y nadie debe arrojar la menor culpa sobre usted concerniente a este asunto. Si yo lo juzgara falsamente y lo censurara cuando sus motivos e intenciones eran buenos, incurriría en el desagrado de Dios. Si el hermano a quien usted intentó ayudar se ha tomado libertades y ha traicionado la confianza que usted depositó en él, no se culpe por ello, ni se apene por los resultados de la infidelidad de él. El hermano que había recibido la carta de Ellen White para que aconsejase al señor Stanton, se lamentaba de haber hecho eso, ¿no? Se lamentaba de haber dado una copia al señor Stanton para que leyera y cambiara de parecer. ¿Por qué? Porque traicionó la confianza. Traicionó la confianza. Entonces, ella le aconsejaba de que no se sintiera mal, para nada, que sus intenciones habían sido buenas para poder rescatar a este rebelde, prácticamente. Instrucción a los discípulos. Hay asuntos en los testimonios que se han escrito no para el mundo en general, sino para los creyentes hijos de Dios. Los testimonios que escribe Ellen White
eran algunos escritos exclusivamente para la iglesia, para consejos para la iglesia, y otros para el mundo en general. Y eso es lo que quiere decir. Por ejemplo, el conflicto de los siglos, el deseado de todas las gentes, el libro de Hechos de los Apóstoles, el libro de Patriarcas y Profetas, el libro de Profetas y Reyes, están escritos para que el mundo pueda leer, ¿no? Pero en cambio los libros, que son joyas de los testimonios, testimonios para la iglesia, testimonios para los ministros, esos son consejos para la iglesia que no deben salir al mundo. ¿A ellos qué les interesa si no son parte de la iglesia del pueblo de Dios? Por eso dice acá, hay asuntos en los testimonios que se han escrito no para el mundo en general, sino para los creyentes hijos de Dios. Y no es apropiado hacer que la instrucción, la advertencia, el reproche o los consejos de este carácter sean hechos públicos para el mundo. El Redentor del mundo, Jesús, el enviado de Dios, el más grande maestro que los hijos de los hombres conocieron alguna vez, presentó algunos temas de instrucción no para el mundo, sino para sus discípulos solamente. Aunque tenía mensajes destinados a las multitudes que se apiñaban o se juntaban a su paso, también tenía alguna luz e instrucción especiales para impartir a sus seguidores, solamente a ellos, a los 12 apóstoles y algunos de sus seguidores, que él no impartió a la gran congregación, ya que no habría sido entendida y apreciada por ella. Envió a sus discípulos a predicar, ¿ya? Y cuando regresaron de su primera labor misionera y tenían variadas experiencias para relatar concernientes a su éxito en la predicación del Evangelio del Reino de Dios, él les dijo: venid ustedes aparte en un lugar desierto y descansad un poco. En un lugar recluido Jesús impartió a sus seguidores la clase de instrucciones, consejos, palabras de cautela y de corrección que él vio que necesitaban en sus métodos de trabajo, pero las instrucciones que les dio a ellos no habían de circular entre la compañía promiscua, porque estaban destinados solamente a sus discípulos. ¿Se recuerdan ustedes el relato que da los evangelios sobre la misión de los 70 discípulos que iban en pareja o de par en par a visitar a las casas para predicarles el evangelio, también para hacer sanidades milagrosas en el nombre de Jesús? Cuando regresaron de la misión, cada uno relataba sus experiencias, su testimonio. Y a cada uno Jesús les impartía consejos. Entonces, como dice la sierva de Dios, hay testimonios que son solamente para uso exclusivo de la iglesia y no para la multitud promiscua, para la gente general. Pero hay historias inspiradas de la sierva del Señor que es para todo el mundo. Como los nombres de los libros que les mencioné hace poco. En repetidas oportunidades, cuando Jesús no realizaba milagros de sanidad, encargó a las personas a quienes había beneficiado que no contaran a nadie lo que habían hecho, lo que Jesús les había hecho, ¿no? Ellas debían acatar su orden, dándose cuenta de que Cristo no les pediría silencio por una razón baladí, sino que había un motivo que justificaba su orden. Y de ninguna manera debían hacer caso omiso de su expreso deseo de Cristo, ¿no? Cuando decía, ¿no? Ve y no lo digas a nadie quien te ha curado la lepra, ¿no? Ve y da tu ofrenda y listo. Pero ellos iban gritando, no, Jesús me ha sanado, Jesús me ha sanado. Pero Jesús les había dado la orden que guardaran silencio. Pero acá había un motivo justificable que Jesús solamente quería, y acá vamos a leer. Debía haber sido suficiente para ellos saber que él deseaba que guardaran el secreto y que tenía buenas razones para formular su pedido. El Señor sabía que al sanar a los enfermos, al obrar milagros para devolver la vista a los ciegos,
y para limpiar a los leprosos estaba poniendo en peligro su propia vida, pues como los sacerdotes y príncipes no quisieron reconocer las evidencias que él les diera de su divina misión, lo interpretarían erróneamente, falsearían sus motivos y harían acusaciones contra Jesús. Es cierto que hizo muchos milagros en forma abierta, sin embargo, en algunos casos solicitó que aquellos a quienes había beneficiado no dijeran a nadie lo que Jesús había hecho por ellos. Cuando se levantó el prejuicio, cuando se acariciaron envidia y celos y se los acechaba a cada paso, Jesús tuvo que abandonar las ciudades y fue en busca de aquellos que escucharían y apreciarían la verdad que vino a impartir. Entonces era el propósito de Jesús porque su vida peligraba. Y como Jesús, como Dios tenía el tiempo perfecto, ¿no? Según la profecía, tenía que hacer 3 años y medio de ministerio y después de 3 años y medio de su ministerio Jesús iba a ser crucificado. Pero justamente tuvo muchos peligros de adelantar su muerte y eso era justamente el propósito de Satanás, que adelantara su muerte antes de lo que Dios había planeado, el tiempo exacto de que Jesucristo iba a dar como ofrenda su vida en rescate de los hombres. Entonces, todas cosas tenían su tiempo o su momento y su lugar. El Señor Jesús consideró necesario aclarar a sus discípulos muchas cosas que no explicó las multitudes. Les reveló claramente la razón del odio manifestado hacia él por los escribas, los fariseos y sacerdotes, y les habló de su sufrimiento, su traición y muerte, pero no explicó al mundo esos temas con tanta claridad. Por eso que a veces al mundo lo hablaba pues con parábolas, con parábolas. Tenía advertencias que dar a sus seguidores y les reveló los dolorosos acontecimientos que vendrían para que estuvieran prevenidos. Dio a sus seguidores instrucciones preciosas que aún ellos no comprendieron hasta después de su muerte, resurrección y ascensión. Cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos, todas las cosas que Él les había dicho fueron traídas a su recuerdo. Jesús, como 3 veces había predicho que subiría a Jerusalén, que sería traicionado, que sería entregado a los fariseos, a los escribas, y que sería maltratado, y que sería muerto, y que al tercer día resucitaría. Ese mensaje Jesús no lo dijo públicamente a los 5,000 o a los 4,000 reunidos en el Monte de los Olivos. Eso solamente Jesús lo dijo, lo instruyó a sus discípulos. Aún sus discípulos no creían eso. ¿Qué hubiese sido si lo hubiese impartido al mundo, a toda la gente, de que la misión de Cristo era de que iba a morir y que sería traicionado? Entonces, ese testimonio de Jesús solamente era para sus discípulos más cercanos, ¿no? Entonces, lo mismo también es que hay testimonios que Dios ha dado a la sierva del Señor para su iglesia. Entonces, eso justamente es lo que tenemos que tratar de entender, ¿no? Entonces, acá hay una lección que queremos aprender. Este falso profeta, ¿no? Que tenía 3 errores fundamentales que ayer hemos estudiado. Este decía de que la iglesia adventista era Babilonia y que debía que salirse de ella para poder predicar el fuerte clamor. Y el otro,
fijaba fecha o el año de la segunda venida de Cristo, cuando claramente la palabra de Dios dice de que el día y la hora lo da solamente revelar el Dios Padre, y que los tiempos y las sazones solamente están en la sola potestad del Dios Padre. Y el tercero era de que este disidente decía de que no se debía dar diezmos y ofrendas a la iglesia adventista. Y ahora se está repitiendo con un ministerio que se llama el ministerio del cuarto ángel, el gran engaño, de Víctor Sanvicens. Y es lo mismo que hacía el señor Stanton hace 120 años. Ahora lo está haciendo y tiene muchos seguidores. Claramente hemos demostrado varias veces que él dice que la iglesia adventista se ha convertido en la hermana de Babilonia. También dice de que no hay que dar diezmos y ofrendas a la iglesia adventista porque no está predicando el mensaje del tercer ángel. Y él, como el tercer Elías, tiene todo el derecho de recibir, porque así lo dice el profeta Malaquías 3:16, 3:14. Trae todos los diezmos al alfolí. Como él se alude de que es tercer Elías, él es el quien debe recibir el diezmo y las ofrendas en estos tiempos finales. Entonces, es similar lo que está pasando, ¿no? Entonces, este fulano también enseña o ha fijado el año de la venida de Cristo en el año 2031. Entonces, la historia se vuelve a repetir para estos tiempos finales, pero ahora lo está haciendo de manera más peligrosa debido a las redes sociales. Debemos tener cuidado porque claramente ayer hemos estudiado que esto es una profecía del apóstol Pablo que dice en 1 Timoteo 4:1 que el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Lastimosamente, esto es lo que está sucediendo. Entonces, la mezcla de la verdad, de la pluma inspirada, mezcla con algunas posiciones que este señor enseña, ¿no? Aplica torcidamente los testimonios de la sierva de Dios. Entonces, por ejemplo, les pongo otro ejemplo, ¿no? Ellen White, en muchas citas, cuando habla de los 4.000 años y de los 6.000 años de historia, no habla con exactitud, sino habla como cifra aproximada, como redondeo. Hay por citas que dice por más de 4.000 años, más de 4.000 años, durante 4.000 años. Lo mismo también dice para los 6.000 años. Más de 6.000 años, por 6.000 años, durante 6.000 años, poco antes de los 6.000 años. Entonces, lo que hace este falso profeta, justamente dice de que cuando se cumpla 6.000 años, ¿no? Cristo va a venir por segunda vez y que los 6.000 años se cumplen en el 2031. Solamente agarra una cita del conflicto de los siglos, del capítulo 19, una profecía significativa, donde ella, para hacer que usó ese párrafo como una referencia, donde indicaba que los 4.000 años se cumplieron en el año 31, ¿no? Pero entonces lo que hace es 4.000 años, lo suma a 2.000 años para que llegue a 2031, porque Jesús murió en el año 31. Entonces dice, ya, Jesús va a venir el 2031. Pero Ellen White nunca tuvo la intención al escribir ese párrafo para fijar el año de la venida de Cristo, cuando ella tiene abundantes citas de que Dios le ha ordenado en repetidas veces que nadie, ningún ser humano tiene la potestad de fijar la fecha, el año
del regreso de Cristo. Entonces, es así como aplica ciertos pasajes de los testimonios para apoyar su falsa teoría de la segunda venida de Cristo en el año 2031. Está repitiendo lo mismo que el señor Stanton, que en los días que vivía Ellen White existió, hacía esas cosas para dividir la iglesia y para poder justamente arrastrar a la perdición a tantos con su folleto que publicó muchos ejemplares titulado El fuerte clamor y la caída de las iglesias. Entonces, bueno, esto que sirva de testimonio para siempre estar muy apercibidos de tantos engaños que han surgido estos últimos tiempos. Y los engaños irán creciendo más. Esto también es parte de la apostasía omega. Debemos tener mucho cuidado de no caer en esas trampas satánicas. Vamos a culminar con una oración. Querido Padre Dios, gracias Señor por este estudio que hemos tenido. Ayúdanos a seguir adelante y no caer en errores doctrinales. Ayúdanos a estudiar bien tu palabra y no estar, Señor, siguiendo a hombres, sino solamente a Cristo y sus testimonios. Todo esto favores, Señor, te lo pedimos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Conmigo será hasta mañana.